dice el verso 4 de Hechos 9, y cayendo en tierra, este fue el momento en que Jesucristo se encuentra con él. Dice, oyó una voz, Dios hablando a la vida de Saulo, y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Él iba con una agenda en mente hacia Damasco a apresar a todo aquel que confesaba el nombre de Cristo. Él iba, dice, con ardor por apresar a todo seguidor de Cristo y por darle muerte. Sin embargo, podemos observar de manera tan natural en ese plano temporal que tal vez no eran las condiciones, tal vez no era la condición en el corazón de Pablo, pero allí se encontró con Cristo y se encontró con su propósito. ¿Por qué se lo hablo de esta manera? Porque debemos de comprender y hemos venido entendiendo a lo largo de esta enseñanza que Dios está actuando siempre de manera diferente sobre cada persona, sobre cada individuo, para revelar sus planes y propósitos y para llevarlos a cabo. No importando lo que acontece alrededor, tal vez consideramos nosotros en lo natural que no están dadas las condiciones adecuadas para buscar cómo entender propósito en un tiempo de adversidad, asegurarnos a caminar en su propósito. Sin embargo, no importa lo que acontezca en este plano natural y temporal, Dios continúa ejecutando sus planes y propósito, aunque escuchemos malas noticias, aunque escuchemos pronósticos desfavorables, aunque para muchos el futuro es incierto, aún ahí Dios continúa ejecutando sus planes y su propósito, dentro del cual tú y yo estamos de manera integrada dentro de su diseño eterno. Y por eso Pablo, en esa condición, él pudo encontrarse con su propósito. Dios actúa dentro de su soberana voluntad de manera diferente sobre cada persona para revelar propósito. Por eso decimos y hemos entendido de que no existe una fórmula. En tu deseo de descubrir el propósito de Dios, ¿sabes? No hay una fórmula. Quisiéramos decirle desde aquí, paso 1, paso 2, paso 3. Solo se requiere un corazón apasionado y deseoso por conocer el propósito de Dios. Isaías 55, verso 8 en adelante dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos decía la pastora Carla que no hay una fórmula para poder entender, para poder decir, bueno, voy a ver el propósito de esta y esta manera, porque cuando nosotros leemos en las escrituras diferentes personajes, nos damos cuenta que Dios los abordó de diferentes maneras, algunos de una forma muy especial. Estaba recordando al profeta Eliseo. Él estaba trabajando, él alaba una yunta de bueyes, pero estaba dirigiendo 11 más. Y en ese momento venía Elías buscando por la guía del Señor quién iba a ser la persona que le iba a dar consecución al trabajo que realizaba el profeta Elías. En un momento menos pensado para Eliseo, se encontró con su tiempo, con su destino profético y entendió muchas cosas en ese momento. Y el Señor a través del profeta le dijo exactamente parte de la asignación que iba a venir por delante. A Moisés fue a través de una zarza
hubo uno de las etapas de su vida y de revelación de propósito, no fue igual que el profeta Eliseo. Pero podemos ver que sí hay una búsqueda en el corazón de las personas, de todos nosotros, por encontrar ese propósito. Entonces estaba recordando la vida de Timoteo, cómo él recibe una enseñanza de su abuela y de su mamá, es entrenado en la casa, hay una fe depositada a través de la vida de su abuelita y de su mamá. Y en un momento, en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, se encuentra en su destino profético Timoteo, y se encuentra con aquel maestro que lo va a entrenar y lo va a llevar a esa asignación, a ese propósito que Dios tiene para él. Por eso es importante siempre entender que los caminos del Señor superan nuestro entendimiento. Son mucho más altos, y querer nosotros tener un esquema de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 va a ser difícil. Pero sí, algo que es importante es buscar al Señor, es buscarle en oración, buscarle a través de nuestra relación en el secreto, porque el Señor nos va a hablar, nos habla a través de las Escrituras, a través de todos y cada uno de los ejemplos que podemos ver, pero también habla a nuestro corazón. Y no siempre será la manera que yo digo, sino que el Señor tiene su manera de revelarse. Vemos a Dios llamando a Moisés desde una zarza ardiente y hablándole de aquellas cosas maravillosas que Dios quería hacer con Moisés como profeta, como libertador, como un instrumento en sus manos para traer libertad al pueblo de Israel. Vemos también Dios hablando con Abraham y diciéndole que a través de Abraham él iba a levantar un pueblo, y a través de la descendencia de Abraham incluso iba a venir el Cristo. ¿Qué es lo que queremos decir en esta noche? Que Dios tiene maneras especiales de hablarnos a cada uno de nosotros. El pastor Vladimir decía, tenemos la palabra profética más segura, es la palabra de Dios. Nosotros podemos encontrar propósito ahí. De hecho, el que usted y yo nos estemos congregando hoy acá en esta iglesia, y que haya personas congregándose de manera virtual a través de las redes sociales, a través del canal de televisión nacional que tenemos hoy, es porque hemos entendido que congregarse es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No dejen de congregarse como otros tienen por costumbre. Y hoy estamos haciendo aquí la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos congregamos porque sabemos que es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es algo que nos bendice nuestras vidas, bendice la vida de nuestra familia. Tenemos la palabra de Dios para conocer aquellas cosas que Dios quiere que hagamos, propósito, entender llamado. Pero también Dios habla a la vida de cada uno de nosotros de manera particular. Y para esto nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros tenemos la dirección hoy como iglesia, como personas, como familias, la dirección del Espíritu Santo. Dios va a hablarnos de muchas maneras. Dios va a hablar a nuestros corazones. Un día vamos a escuchar un pensamiento que sabemos que viene directamente de parte de Dios. Vamos a tener un sentir en nuestro corazón que sabemos que es el Espíritu Santo impartiendo una palabra a nuestras vidas. Muchas veces vamos a estar acá en la iglesia y los pastores van a estar predicando, y de repente en el corazón nosotros vamos a decir, esa palabra es para mí. Yo continuamente escucho eso. Dios me habló, Dios me dijo una palabra mientras estaba predicando, mientras estaba la adoración, mientras estaba leyendo la palabra, porque el Espíritu Santo nos fue dado como ese guía para que también nosotros podamos encontrar el propósito, el camino que Dios trazó de antemano para nosotros. Decían los pastores, no hay una fórmula. Dios va a hablarnos de manera particular, así como le habló a todos esos ejemplos que están en la Biblia de diferentes maneras. Una zarza, le habló a través de Dios presentándose directamente, a través de un ángel, a través de una visión, a través de un sueño. A Dios le place hablarnos a cada uno de nosotros como Él quiere, pero sí algo seguro, siempre Dios va a hablar a la vida de cada uno de nosotros para mostrarnos lo que Él quiere hacer. Aquel propósito eterno por el cual nos creó y que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo, y de asignarnos ese llamado especial que cada uno de nosotros tiene para desarrollar
en esta vida. Siempre remarcando el punto de que no hay un plan o una receta o un método establecido para que Dios revele el propósito a las personas. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura, cómo Dios usa diferentes formas, a uno por visión, a uno por sueño, a otro le envía un ángel. Y vemos Dios cómo revela el propósito a las personas de diferentes formas, pero nunca lo llega a revelar completo, sino que le dice parte del propósito, parte de lo que iba a hacer. Y a medida que esta persona obedecía, era obediente y desarrollaba los dones y aquellas habilidades especiales que Dios le había dado, ese propósito se iba desenvolviendo y ellos iban viendo el cumplimiento de ese propósito en ellos. Entonces lo que quiero decir es que nunca se lo revelaba completo, sino solamente al inicio le mostraba lo que iban a hacer, y a medida que estas personas se mostraban obedientes al propósito y activaban todas aquellas habilidades especiales que Dios había depositado en ellos, este propósito se comenzaba a desarrollar. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo de una forma más activa, como mencionaba el pastor Ronald, dirigiendo al creyente y revelando el propósito de vida al creyente. En el caso del apóstol Pablo, como mencionaba la pastora Carla, el Espíritu Santo, en el momento que Cristo se le aparece en Damasco, Cristo tiene ese encuentro con Pablo y esa es la activación del propósito de Pablo para comenzar a caminar en ese propósito en el cual él había sido diseñado. Cuando él es obediente y entra a Damasco, le dice: entra y se te dirá lo que debes de hacer. Una vez que Ananías también por revelación, Dios se le revela a Ananías, le dice: Pablo me será instrumento escogido. Lo que quiere decir que en el primer momento que Pablo tiene ese encuentro con Cristo, Cristo no le dice a Pablo todo lo que iba a hacer, sino que progresivamente a Pablo le va siendo dicho lo que él va a hacer como propósito. Primer parte, cuando Cristo le aparece, ahí está la activación del propósito, él comienza a ser obediente. Posteriormente le aparece a Ananías, Ananías ora por él, le cae la escama. Me imagino que Ananías le cuenta la revelación a Pablo, pero posteriormente en Hechos 13 dice la escritura que ellos estaban ministrando. En algunas versiones dicen estaban adorando. Quiero recalcar lo que decía el pastor: una de las formas de encontrar propósito es buscar, meterse en la presencia de Dios. Y Pablo con otros discípulos estaban adorando, estaban ministrando, estaban ayunando al Señor. Y el mismo Espíritu Santo, el cual dije anteriormente que no solamente en el Nuevo Testamento revela, sino que guía para el cumplimiento de ese propósito, dice: apártenme a Saulo y a Bernabé para las obras que los he apartado. Entonces vemos al Espíritu Santo no solamente revelando propósitos, sino continuamente guiando a Pablo en ese propósito. Le decía: hey, no te metas aquí no te metas, aquí sí, aquí puedes ir, hey, aquí tengo mucha gente, no te desanimes. Vemos al Espíritu Santo continuamente en esa obra de apoyo para el cumplimiento del propósito en la vida de Pablo. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hablamos de propósito, nosotros podemos ver que todo inició en la vida de Saulo con un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús cambió completamente la historia, el panorama de lo que Saulo había estado haciendo. ¿Sabe que en nosotros un encuentro verdadero con Jesús puede cambiar la historia de nuestra vida? Puede cambiar la manera de pensar que estábamos haciendo lo correcto y no estarlo haciendo. No sé cuándo usted recuerda su momento, ese encuentro con Jesús, que usted dijo: entiendo para qué nací, entiendo para qué fui creado, entiendo que este tiempo aquí en la tierra, esa asignación que tengo, el Señor a través de su Espíritu Santo me está llevando y me está mostrando por dónde quiero ir. Pero algo que mencionábamos al inicio es que fue una pregunta también lo que cambió la historia de Saulo. Y es que cuando nosotros nos sentamos, meditamos acerca de qué es lo que el Creador quiere hacer con nosotros, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿A cuánto nos ha pasado que hacemos cosas y pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero el Señor nos guía y nos cambia
y nos dice, tenemos que hacer esto ahora. Y nos sorprendemos cómo el Espíritu Santo puede guiarnos, porque Él dice la palabra que nos va a enseñar. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda ¿qué? Verdad. Entonces es bajo la luz del Espíritu Santo que nosotros vamos encontrando ese camino, que nosotros vamos encontrando por la cual nosotros estamos aquí en la tierra. Porque el propósito es aquí en la tierra. Y fijémonos bien que cuando nosotros hablamos de propósito, deténgase a pensar qué es la intención original, la verdadera, la única, por la cual el Creador nos creó para algo específico. Entonces, Saulo en ese momento empezaba a entender la intención original por la cual Dios estaba asignando algo. El Señor le estaba dando una instrucción que hacia dónde iba a ir. ¿A cuándo de nosotros nos ha pasado que el Señor nos habla y no nos muestra todo el panorama? A Abraham le pasó lo mismo y comenzamos a hablar a muchos que conocemos en la Biblia y poco a poco el Espíritu Santo va revelándole a cada persona lo que le es asignado a hacer aquí en la tierra. Entonces, vemos que cuando nosotros hablamos de propósito, estamos hablando de un deseo, de una voluntad por la cual el Creador nos diseñó aquí en la tierra. Y mire qué sencillo este ejemplo, pero tan real. Todos tenemos un dispositivo, todos tenemos un celular. El que lo creó, el que tuvo la intención de diseñarlo, lo creó con funciones y operaciones específicas, que muchos de nosotros nos beneficiamos de ello. Pero hay algo que nosotros no podemos cambiar, no podemos querer hacer en él un televisor porque es un celular, aunque sirve muchas veces para ver videos y etcétera. Pero el Creador lo diseñó con funciones específicas y es el Creador quien conoce perfectamente ese diseño único y específico. Yo quiero decirles a ustedes, amada iglesia, personas que nos están viendo, todos los que estamos presentes, usted es un diseño único. No hay alguien más igual a usted. Y Dios tiene funciones específicas que le ha asignado. Que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer en su corazón. Que no menguemos a andar divagando en cosas que el Señor no nos llamó y no nos asignó el hacer. Que seamos exactos. Que el Espíritu Santo, es mi deseo, les dé luz, les dé claridad. Que ustedes tengan una apertura en su corazón para preguntarle a Dios y ser sensibles. ¿Qué quieres hacer, Señor, conmigo? Muestra tu diseño en mí. Y pareciera tan fácil, aunque es un poco complicado porque no lo muestra todo. A veces el Señor, tan fácil como suena, es un proceso que poco a poco en el tiempo se va dando y se va perfeccionando, pero que el Señor los haga más exactos. Que el Señor rodee como rodeó a Saulo de personas que iban a ser de bendición para mostrarle el camino por el cual el Señor quería que anduviese. Amado oyente, amada familia, amados hermanos, somos un diseño único y usted es muy valioso, muy valiosa para el reino. Y lo que usted haga aquí en la tierra tiene recompensa eterna en el nombre de Cristo Jesús. Yo veía 4 ámbitos espirituales, 4 acciones espirituales en cada una de las personas que hemos venido estudiando con respecto al propósito. Y veía en primer lugar que amaron a Dios. Según Marcos 12:30, amar a Dios con toda nuestra fuerza. Es importante, mientras no tenemos toda la claridad, enfocarnos en amar a Dios, descubrir en nuestro corazón y desarrollar ese amor por Dios, por su obra, por su palabra, querer agradarlo en todo. Mientras no tenemos toda la claridad, sí hay algunas acciones espirituales que podemos tener. Por ejemplo, amar a Dios con toda nuestra fuerza, establecer en nuestra vida
con un interés y un enfoque primario en darle gloria y amar a Dios en todo. Lo segundo que veía era un estado de obediencia. Según Deuteronomio 28, vamos a ser ampliamente bendecidos si oímos la voz del Señor y la ponemos por obra. Ser obediente también es un ámbito espiritual que mientras no entendemos todo propósito, es esencial para que podamos desarrollarnos como creyentes, como hijos de Dios, y en su momento podremos tener un escenario más grande. Pero si amo a Dios y soy obediente, estoy desarrollándome y creciendo en el Señor. Lo tercero es desarrollar el temor de Dios, según Eclesiastés 12:13. Desarrollar ese temor de Dios porque es el todo del hombre. Guardar su mandamiento y tener temor de Dios. Amar lo que Dios ama, desechar lo que Dios no ama. Mientras no conozco todo, yo puedo estar desarrollando este tipo de ámbitos en mi relación con Dios. Y lo cuarto está en Hechos 12:1. Pasar todos los procesos con paciencia. Van a haber momentos donde vamos a querer salir corriendo, dejar una postura que agrada a Dios, pero debemos de tener paciencia. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Y van a haber momentos en el que vamos a necesitar de esa paciencia. Son momentos difíciles, es un proceso, es un camino donde Dios nos está procesando para que sea formado Cristo en nosotros. Y por último, Filipenses 1:6 dice que confiemos en Dios. Esperemos en Dios, esperemos en su promesa, que a su tiempo las cosas se irán aclarando, pero mientras todo se aclara, confiemos en el Señor. ¿Qué es lo que está motivando tu vida? Usted se merece que se haga esta pregunta con el más alto nivel de seriedad. ¿Qué es lo que está guiando mi vida? Porque hablar de propósito es eso, de que sea algo que está relacionado con aquello para lo que tú fuiste creado. Entonces, Pablo hablaba de haber terminado la carrera. Llegó al final de su día y dijo: he acabado la carrera. En otras palabras, lo que él está diciendo es: lo que yo vine a hacer a esta tierra, lo terminé. La razón por la que fui creado, lo logré alcanzar. Porque ese Pablo fue el que dijo: apartado desde el vientre de mi madre. Lo que él estaba diciendo es: en el vientre de mi madre había un propósito por el cual yo fui formado por Dios ahí. Él preparó buenas obras de antemano para que yo anduviese en ellas. Y hay un momento de revelación en el cual él dice: esta es la razón de mi existencia. Y nosotros vemos a Pablo correr una carrera. Estoy peleando la batalla de la fe. La batalla de la fe, que no es otra cosa más que confiar en lo que Dios dijo acerca de mí, acerca de lo que puedo hacer, que Él dice que puedo hacer, acerca de lo que tengo el potencial de alcanzar, acerca de lo que estaba en el corazón de Dios. Entonces nosotros podemos vivir en diferentes niveles, en diferentes revelación. Hay un nivel que tiene que ver con nuestra sobrevivencia. ¿Estoy viviendo para sobrevivir? ¿Usted está viviendo para sobrevivir? Si nosotros estamos viviendo el día a día, y creo que todos hemos experimentado una vida del día a día, es ver cómo salimos. Ahora, qué peligroso esto, porque la Escritura dice que no nos afanemos por el día de mañana, pero tenemos que tener cuidado que no afanarnos por el día de mañana no quiere decir que no tenemos que vivir con propósito. Una cosa es el afán y otra cosa es con una visión de revelación del día de mañana. Estoy construyendo hoy el futuro, el destino, aquello que Dios me dijo que debo de alcanzar mañana. Entonces sí hay algo en lo que debo de concentrarme hoy. Cuando usted está sobreviviendo, es peligroso porque estamos perdiendo el enfoque. No estamos construyendo nada.
Estamos en ese estado de que lo que salga podamos hacer lo mejor, porque lo que nos toca es vivir el hoy. Paguemos la cuenta hoy, hagamos todo lo que se requiera para suplir el hoy. Después hay otro nivel, y este parece bueno, porque es el nivel de éxito. La gente dice: hey, soy un profesional exitoso, soy un doctor exitoso, soy un albañil exitoso, soy un deportista exitoso, soy un artista exitoso, puedo ser un pastor exitoso, puedo ser un papá exitoso. Y todas esas palabras que acabo de decir, cuando le añadís éxito, lo que te estoy diciendo es que tenés un grado de frutos del esfuerzo que has hecho en eso. Entonces, has hecho un esfuerzo por ser un profesional exitoso y lo alcanzaste. Has hecho el esfuerzo por ser un pastor exitoso, pero ahí es donde viene: ¿qué definimos por éxito? ¿Qué definimos por estar bien? Entonces, es posible que hayas alcanzado, entre comillas, el éxito, pero aún estés vacío. Es posible que tenga un grado de frutos en algunas áreas de tu vida, pero continuar vacío. Entonces hay mucha gente que está sobreviviendo y mira a la gente que tiene financieramente una condición buena, y el peligro es que aquel que está sobreviviendo dice: si yo tuviera aquello, estaría bien. Y el otro peligro para el que está ahí es: yo tengo esto, tengo estabilidad financiera, estoy bien. Y cuando no entendemos propósito y estamos sobreviviendo, no estamos viviendo para lo que fuimos diseñados. Y cuando obtenemos logros que no son para lo que nosotros fuimos diseñados, también estamos viviendo sin propósito, y pasaremos por la tierra y no vamos a entender por qué el Señor nos puso aquí. Cuando nosotros leemos Filipenses 1, del verso 1 al 6, una de las cosas que dice aquí es: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este Dios teniendo un compromiso con aquellos que venimos a Él. Este Dios diciendo: yo tengo un compromiso que voy a perfeccionar. Y Pablo dice: yo lo entiendo. O sea, yo entiendo que el día que yo tuve un encuentro con Jesús, ese día hay algo que ocurrió que hizo que el Señor iba a comenzar ahí una buena obra. Y yo estoy persuadido de una cosa: que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. El perfeccionamiento del que estamos hablando ahí es un estado de madurez progresivo, pero es un estado de madurez que no solo consiste en el desarrollo del carácter de Cristo en mí, que también consiste en el descubrimiento del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me salvó? ¿Por qué el Señor me rescató? ¿Por qué el Señor me redimió? ¿Por qué el Señor me llamó? ¿Por qué el Señor me creó? Entonces, no solamente es la formación del carácter de Cristo, no solamente es la santidad, que nos apartamos del mal y del pecado. La santidad también significa separación para uso exclusivo de Dios. Y creo que ahí nos ha faltado el entendimiento de la santidad, porque hemos enfatizado la santidad en cuanto al adulterio, la santidad en cuanto a la mentira, la santidad en cuanto a la vanagloria, el orgullo, la santidad en cuanto a todos los frutos de la carne. Pero parte de la santidad, un santo, cuando el Señor escribe a la iglesia y escribe a los santos, implícitamente en esa palabra está incluido la madurez del desarrollo del carácter de Cristo y los frutos del Espíritu Santo, pero a la misma vez también que nosotros estemos apartados para uso exclusivo para Él. Uso exclusivo. Una de las definiciones de santo es eso, uso exclusivo. Y si vamos a hablar de propósito, yo te pregunto esto: ¿estás dejando que el Señor perfeccione la buena obra? Porque Él puede querer
Pero si nosotros no lo permitimos, entramos en un estancamiento. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y a veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Somos lo que más estorbamos. El Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, muchas veces no puede hacer la buena obra en ti porque nosotros nos oponemos. Y no es que no la pueda hacer porque no tenga el poder, sino porque Él va a tener un grado de sujeción a su palabra y él jamás te va a obligar a ti y a mí a hacer algo que nosotros no queremos. Entonces el Señor tiene que restringirse a sí mismo para no violar el libre albedrío que Él tiene sobre tu vida. Y por más que Él quiera lo bueno, porque la obra que se está perfeccionando es buena. Lo que Dios está queriendo hacer contigo y conmigo es bueno. Es lo mejor que nos puede ocurrir. Usted puede tener muchos planes, muchos deseos, muchos anhelos, pero le digo con toda la autoridad que la Escritura nos da, que nada de lo que usted desee es mejor, superior o más excelente que la buena obra que Dios quiere hacer en ti. Y hablar de propósito es alguien que va a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Es alguien que voluntariamente se rindió por la revelación de que Dios quiere hacer algo bueno conmigo y que lo que Él quiere hacer es mejor y es superior a cualquier cosa que yo pueda desear para mí mismo. O sea, el mejor sueño que usted tenga de usted no es superior al sueño que Dios tiene de usted. El mayor deseo que usted pueda tener no es superior al deseo y al anhelo que Dios tiene para ti. Por eso es que la misma Escritura dice que Dios es poderoso para darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. En otras palabras, hay cosas que usted jamás pidió acerca de usted, que Dios sabe que son cosas que te van a hacer bien, que aunque no las has pedido, y has pedido muchas cosas. Imagínense ustedes, si evaluáramos nuestras oraciones, uno diría, si se cumpliera la mitad de lo que he pedido, estaría fuera de serie. Porque hemos pedido casa, hemos pedido carros, hemos pedido trabajo, hemos pedido de todo. Y si uno se pone a pensar, si Dios me concediera eso, yo sería el hombre más feliz. No necesariamente. Dice la Escritura que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene cosas extraordinarias preparadas para nosotros. Dios tiene un propósito extraordinario para nosotros. Dios conoce el lugar de realización para nosotros. Lo que nosotros tenemos que aprender es a rendirnos a eso y dejar de ver y de valorar y de priorizar y de colocar las cosas en un orden que es diferente al orden de Dios, porque aunque nosotros creamos que eso es lo que nos va a satisfacer, en realidad solo nuestro Creador sabe lo que nos conviene. Entonces es importante establecer algunas cosas en lo que hemos estado hablando, y yo quisiera decir que usted establezca como número uno que Dios tiene un propósito para su vida. Y usted dice, pastor, ya lo entendí. Bueno, afirmémoslo. Usted no vino a la tierra a buscar propósito, usted vino porque el Señor tiene un propósito para usted. Y el propósito se estableció antes de que usted naciese. Dios tiene ese plan y Dios tiene ese destino. Ahora, quiero que vea este propósito desde dos perspectivas. Y esto es clave. Porque primeramente, Salmo 138, si usted lo busca y lo lee conmigo, dice, porque Jehová es excelso, el verso 6, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y escuche esta parte, porque esta es la parte que quiero que le preste atención. Dice, Jehová cumplirá
su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparará la obra de tus manos. Y esto es lo que yo quiero que usted vea desde dos perspectivas con respecto al propósito. Porque a pesar de que Dios es el que estableció en el propósito en nosotros, este versículo nos dice que Dios cumplirá el propósito. Entonces, desde una perspectiva, yo puedo decir, Dios es tan extraordinario. Dios tiene un poder tan extraordinario que lo que Él dijo de mí se va a cumplir. Y eso nos coloca en un lugar de mucha confianza del corazón, porque podemos ver hacia la vida, podemos ver hacia adelante y decir, no importa lo que ocurra en la economía, no importa lo que ocurra en las naciones de la tierra, no importa cuáles sean lo que estamos viendo en las noticias, no importa el panorama. Lo que Dios quiere hacer conmigo no se define por el panorama, no se define si las condiciones son exactas y propicias desde mi perspectiva, y no se define de si es el peor escenario. Yo tengo que tener una confianza de que dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y qué lindo para un Saulo que se convirtió en Pablo ver que estuvo bajo sentencia de muerte, estuvo en naufragios, estuvo en cárceles, en persecuciones. Él fue escarnio. Y en medio de todo eso que leemos en esos versículos de Saulo, porque leer esos versículos, cuando Pablo dice, todo esto me ha acontecido, usted lee eso y dice uno, Dios me libre. Dios nos ayude. O sea, en la época que vivió Pablo fue una época de persecución para la iglesia. Los cristianos que se convertían en esa época se convertían bajo una sentencia de muerte. Hoy no sé quién nos dijo que nos convertimos bajo una promesa de que se nos va a conceder todos los caprichos y todas las peticiones, que todo nos va a salir como nosotros queremos. Enviamos un mensaje equivocado. Y por eso algunas personas se decepcionan cuando las cosas no les salen exactamente. Y tenemos que entender que el Señor dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cuando nosotros escuchemos eso, tengamos esta perspectiva de la vida. No hay crisis, no hay sentencia de muerte, no hay enfermedad, no hay nada que sea más poderoso que una vida con propósito. La razón por la que Pablo llegó al final de su carrera, la razón por qué esa sentencia de muerte, esa persecución, Pablo fue un hombre perseguido. Había odio contra él. Había un odio contra lo que él hacía. Él entraba a ciudades y literalmente la ciudad entera andaba asediándolo para matarlo. Y usted escucha a Pablo decir, peleé la buena batalla, acabé la carrera. Y yo le digo a la gente, y se lo digo a usted, el propósito es lo que te preserva. ¿Por qué otra razón alguien pudiera estar vivo si no es para hacer aquello que Dios lo diseñó para hacer? Es muy peligroso no vivir en el propósito. No solo desperdicias tu vida. No es un asunto solo de desperdiciar la vida. Es un lugar peligroso. Porque el propósito preservó a José de que sus hermanos lo mataran. Ellos hablaron y dijeron, matémoslo, pero salió uno y dijo, no lo matemos. ¿Usted cree que Dios no estaba involucrado en eso? Esa frase de ese hermano que dijo, no lo matemos, y ese que dijo,
Mejor hagámosle creer a nuestro papá que una fiera lo devoró y hagámosle creer eso a nuestro papá y vendámoslo. Ahí estaba Dios preservando a José. Y cuando José es acusado por la esposa de Potifar de que quiso abusar de su esposa, ¿usted qué cree que era lo que le debió haber pasado a José? Él debió haber sido muerto, no echado a la cárcel. Sin embargo, ¿qué pasó en el corazón de Potifar? ¿Qué pasó en el corazón de la mujer de Potifar? ¿Qué pasó en aquel que estuvo involucrado en qué hacer con él? ¿Qué pasó? Yo estoy seguro que Dios tenía su mano ahí. Y cuando estaba en la cárcel, Dios tenía su mano ahí. Y cuando él le dijo a los coperos, háblenle bien al faraón, y no le hablaron al faraón de él, es porque no era el tiempo. Y que si el tiempo era para estar ahí todavía hasta que llegara el momento, si él se salía, él corría un peligro que no correría estando en la cárcel. ¿Pudieras creer que la cárcel preservó la vida de José? Y cuando llega el momento lo saca y ahora está en su momento de mayor madurez, está en su momento de mayor sabiduría, está en el momento de mayor ancianidad, de prudencia. Se llega y se presenta con el faraón y ha sido perfeccionado, ha sido procesado. El Señor ha perfeccionado la buena obra en él y el momento clave de su vida llegó y le interpretó el sueño a faraón. Ese José es el que cuando se revela a sus hermanos se ponen nerviosos y le dice él a su hermano: tranquilo, el Señor me envió delante de ustedes para preservación de ustedes. Lo que está diciendo el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí, te puede dar una garantía que lo que Dios dijo lo va a hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Pero quiero decirle otra cosa, porque hay que verlo desde estas dos perspectivas. La segunda perspectiva es: nuestro destino fue escogido por Dios, nuestro propósito fue escogido por Dios, pero el que se cumpla es decidido por usted y por mí. Dios puede tener las mejores intenciones para ti, pero tú tienes que decidir. Cada día tienes que decidir. Cada día decide. Caminar en el propósito no es una decisión de un día. Es una decisión de cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Que Pablo llegara a decir: acabé la carrera, lo que estaba diciendo es: me mantuve enfocado, mantuve mi mirada viendo hacia una dirección, no me distraje, no me rendí, no desistí, peleé la buena batalla. En los momentos que mi mente me quiso traicionar, usted sabe que los maratonistas son considerados una de las personas que tienen una capacidad mental para resistir diferentes etapas en la carrera que lo hacen creer que ya no puede más. No es el más fuerte, el más fuerte físicamente el que gana. No es el más rápido, no es el más atlético, es el que tiene la capacidad de concentración mental. Es el que tiene ese dominio mental para en esos momentos, cuando todo parece traicionarlo, cuando el corazón le hace creer que se le va a explotar de las palpitaciones, cuando el vaso sentí que se te va. No es que yo haya corrido un maratón, pero he corrido. Y hay un momento que cuando estás corriendo se te pega un dolor espantoso. Las piernas sentís que se te doblan. Y vas corriendo y sentís que se te doblan las piernas. Los brazos te pesan. O sea, es una cosa, hasta al hacerle así, sentí los brazos que se te entumen. Los que han corrido saben eso.
Él está diciendo, acabé la carrera. El asunto no es comenzar. El asunto es acabar. ¿Cuánta gente usted ha visto que se queda en el camino, que se estanca en el camino, que se pierde en el camino? Es un asunto de enfoque. Es un asunto de propósito, entender, ok, Dios va a cumplir lo que Él dijo de mí, pero yo tengo que colaborar con eso. Hechos capítulo 13. Por eso dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, dice David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Hay algo que con el propósito es único. Es mío. Tiene que ver con una acción y una asignación que Dios me dio. Pero cada vez que usted lea la voluntad de Dios, usted está leyendo propósito. Cada vez que usted lea en las escrituras la voluntad de Dios, está leyendo propósito. Nosotros fuimos creados para hacer la voluntad del Padre. Entonces David dice, habiendo servido a su generación, dice, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Este versículo está hablando exactamente de lo mismo que Pablo dijo: acabé la carrera. David terminó su vida diciendo, serví a mi generación. El propósito que había en la vida de David tenía que ver, primero, entender propósito no desde lo que yo quiero, desde lo que yo deseo. No, nosotros no estamos cumpliendo nuestro deseo, nosotros estamos cumpliendo la creación, el propósito de aquel que nos creó. Entonces, cuando hablamos de propósito, no debemos de preguntar qué quiero hacer, sino decirle, Señor, ¿cuál era la intención original cuando tú me creaste a mí? ¿Qué tenías en mente? ¿Qué era lo que estabas pensando? ¿Qué estaba en tu corazón? ¿Qué es lo que viste acerca de mí? Y el Señor dice, yo escribí un libro con tu biografía adelantada, esas buenas obras de antemano para que tú anduvieras en ella. Me tomé el tiempo para escribir en un libro acerca de ti. El propósito tiene que ver con Dios y nos hemos equivocado mucho en eso. Colosenses capítulo 11 dice el verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, refiriéndose a Cristo, por medio de Él y para, por medio de Él y para, por medio de Él y para toda la creación. Todo lo creado es creado por Él y para Él. O sea, cuando nosotros hablamos de propósito, tenemos que vincularlo con servicio. Su propósito es más grande que usted. Su propósito es más grande que sus deseos. Su propósito es más grande que su bienestar. ¿Quiere conocer su propósito? Dese cuenta primeramente que su propósito tiene que ver con el bienestar de otros. Tiene que ver con el servicio para otros. O sea, David está diciendo que él estaba listo para morir y que él había cumplido la razón por la que había sido puesta: servir a otros. No que me sirvan, servir a otros. Si vamos a encontrar nuestro propósito, vamos a tener que morir al yo. Si vamos a encontrar nuestro propósito, vamos a tener que dejar de ser egoístas. Si vamos a encontrar nuestro propósito, tendremos que comenzar a pensar en qué tengo yo que otros necesitan. Tenemos que pasar de una mentalidad de necesitado a ofertante, de demandantes a ofertantes. O sea, cuando nosotros vemos a los apóstoles, cuando nosotros vemos las escrituras, cuando leemos a los diferentes personajes, todos esos personajes en las escrituras están vinculados en haber hecho algo para alguien más.
Si usted encuentra lo contrario, dígamelo. Cuando Esther está viviendo en el palacio y hay una sentencia de muerte para los judíos, ella estaba bien. Ella era la esposa del rey. Lo que sea que pasara con los judíos allá afuera no la iba a tocar a ella. Pero su tío le dice: hey, mujer, ¿qué tú sabes si para esto has nacido? En otras palabras, le estaba diciendo: tené cuidado, que porque tú estás en el palacio, que porque tú estás comiendo bien, que porque tienes vestido, porque tienes seguridad, porque a ti te va bien, ten cuidado de que no se te olvide que no fuiste creado para eso, no es para tu bienestar. Hay algo que tiene que ver con otros. Y la tendencia es que aún en el propósito nosotros lo mezclamos con nuestro bienestar. Lo mezclamos con nuestro deseo. Entonces es importante que cuando vamos a hablar de propósito entendamos que hablar de propósito es hablar más allá de lo que yo soy, de lo que yo represento, de lo que puede traerme un beneficio personal. El propósito de Dios te llevará a tener una perspectiva de qué tengo yo que dar. Porque hay algo que Dios puso en ti que esta generación necesita. Hay algo que Dios puso en ti que personas que están a tu alrededor necesitan. Hay algo que tú cargas que puede satisfacer la necesidad de otro. Eso es propósito.